Hola, bienvenida, bienvenido. Este canal es un espacio de paz, reflexión y palabra viva. Aquí leeremos la Biblia en un español claro y moderno, para que cada versículo te hable al corazón. Si buscas guía, consuelo o simplemente un momento de conexión espiritual, estás en el lugar correcto. Suscríbete y acompáñame en este viaje de fe, palabra y esperanza. Al principio, cuando nada existía, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma. Estaba vacía, cubierta de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas silenciosas. Entonces Dios habló y dijo que haya luz, y la luz apareció. Dios vio que la luz era buena y la separó de la oscuridad. A la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Así terminó la primera tarde y comenzó la primera mañana. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas de arriba de las de abajo. Y así fue. Dios hizo la bóveda y separó las aguas que estaban debajo de ella de las que estaban por encima. A la bóveda la llamó cielos. Pasó la tarde y llegó la mañana. Fue el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas que están debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y así sucedió. A la parte seca la llamó tierra, y al conjunto de las aguas las llamó mares. Y Dios vio que todo eso era bueno. Luego dijo que la tierra produzca hierbas, plantas que den semilla, y árboles que den fruto, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierbas, plantas y árboles, cada uno con su semilla y su fruto, tal como Dios lo ordenó. Y Dios vio que era bueno. Pasó la tarde y llegó la mañana. Fue el tercer día. Entonces Dios dijo que haya luces en el cielo para separar el día de la noche, y que sirvan como señales para marcar las estaciones, los días y los años, que brillen en el cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Dios hizo dos grandes luces, la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Las colocó en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Pasó la tarde y llegó la mañana. Fue el cuarto día. Después Dios dijo que las aguas se llenen de toda clase de seres vivientes, y que las aves vuelen por el cielo sobre la tierra. Así creó Dios a los grandes animales del mar, y a todos los seres que viven en las aguas, cada uno según su especie. También creó las aves, cada una con su propio tipo. Y Dios vio que todo eso era bueno. Luego los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Pasó la tarde y llegó la mañana. Fue el quinto día. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, cada uno según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales, el ganado, y todo lo que se arrastra por la tierra, cada uno según su clase. Y Dios vio que era bueno. Finalmente Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, para que se parezca a nosotros, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, los animales salvajes y todo lo que se mueve sobre la tierra. Así creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y domínenla. Gobiernen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Luego dijo Dios: les doy toda planta que produce semillas sobre la tierra y todo árbol que da fruto con semilla. Eso les servirá de alimento. Y a todos los animales, a las aves y a todo lo que tiene vida, les doy las plantas como alimento. Y así fue. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Pasó la tarde y llegó la mañana.
fue el sexto día. Génesis capítulo 2, el hombre y el Edén. Y así, el cielo y la tierra quedaron terminados, con todo lo que en ellos existía. El séptimo día, Dios contempló su obra y descansó. No porque estuviera cansado, sino porque todo lo que había hecho era perfecto. Aquel día lo bendijo y lo hizo santo, pues en él reposó de toda la creación que había realizado. Así fue como se completó la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. En aquel tiempo, antes de que existiera aún arbusto o planta alguna sobre la tierra, no llovía, solo un vapor, una neblina espesa, subía del suelo y regaba toda la superficie del mundo. Entonces, de la tierra, Dios formó al hombre, moldeándolo con sus propias manos del polvo del suelo, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Su nombre fue Adán. Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, un lugar de belleza sin igual. Allí colocó al hombre que había formado. De la tierra hizo brotar toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. En medio del jardín puso 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén nacía un río que regaba el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, y rodeaba toda la tierra de Havila, donde se encontraba oro puro, además de bedelio y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón, que rodeaba la tierra de Cus. El tercero, Tigris, corría al oriente de Asiria, y el cuarto era el Éufrates. Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio una advertencia clara: de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda adecuada para él. Formó, pues, de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre, para ver cómo los llamaría. Y el nombre que el hombre dio a cada ser viviente, ese fue su nombre. Adán nombró a cada bestia, ave y criatura, pero no encontró entre ellas una ayuda que fuera semejante a él. Entonces, Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De aquella costilla formó una mujer y la trajo ante el hombre. Al verla, el hombre exclamó con emoción: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por eso, dice la Escritura, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza alguna, pues en su pureza aún no conocían el mal. Génesis, capítulo 3. La desobediencia de Adán y Eva. En el hermoso jardín del Edén, todo era paz. Los árboles daban su fruto, los animales vivían en armonía, y Adán y Eva caminaban sin miedo ni vergüenza. Pero un día apareció una serpiente. Era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Se acercó a la mujer y le dijo con voz engañosa: ¿de veras Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eva respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Dios nos dijo: no coman de él ni lo toquen, porque si lo hacen, morirán. La serpiente sonrió y le dijo: no es cierto, no van a morir. Dios sabe que si comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como él, capaces de distinguir el bien y el mal. Entonces Eva miró el árbol. Vio que el fruto se veía delicioso, hermoso, y que podría darle sabiduría. Lo tomó con cuidado y comió. Luego le dio a su esposo Adán, que estaba con ella, y él también comió.
y en ese momento sus ojos se abrieron. Por primera vez, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Tomaron hojas de higuera y se hicieron ropas para cubrirse. Al caer la tarde, escucharon el sonido de Dios caminando por el jardín. Entonces, Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Dios llamó: «Adán, ¿dónde estás?». Adán contestó: «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí». Dios le preguntó: «¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». Dios miró a Eva y le dijo: «¿Qué hiciste?». Ella respondió: «La serpiente me engañó y comí». Entonces Dios habló a la serpiente: «Por lo que hiciste, quedarás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que sus descendientes también lo sean. Uno de ellos te aplastará la cabeza, y tú solo podrás herirle el talón». A la mujer le dijo: «Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y aunque ames a tu esposo, él tendrá autoridad sobre ti». Y al hombre le dijo: «Por haber escuchado a tu esposa y desobedecido mi mandato, la tierra será maldita por tu causa. Con esfuerzo y dolor conseguirás tu alimento todos los días de tu vida. La tierra te dará espinas y hierbas, y comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas al polvo, porque de él fuiste formado. Polvo eres, y al polvo volverás». Adán llamó a su esposa Eva, porque sería la madre de todos los que viven. Y Dios, con compasión, les hizo ropas de piel para cubrirlos. Pero luego dijo: «El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debe tomar del árbol de la vida y vivir para siempre». Entonces Dios los expulsó del jardín del Edén para que trabajaran la tierra de donde fueron tomados. Y en la entrada del jardín colocó ángeles con una espada de fuego para cuidar el camino al árbol de la vida. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. Adán conoció a su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a su primer hijo, dijo: «Con la ayuda de Dios he tenido un varón», y le puso por nombre Caín. Después tuvo otro hijo, al que llamó Abel. Abel se dedicaba a cuidar ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Pasó el tiempo, y un día Caín llevó una ofrenda a Dios: los frutos que había cosechado del campo. Abel también presentó una ofrenda, pero la suya fue diferente. Escogió lo mejor de su rebaño, las primeras y más gordas crías. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la de Caín. Entonces Caín se enojó mucho y su rostro se llenó de furia. Dios le dijo: «¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué se ve tan triste tu cara? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, esperando dominarte. Tú debes dominarlo a él». Más tarde, Caín le dijo a su hermano Abel: «Vamos al campo». Y cuando estuvieron allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Dios preguntó: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín respondió: «No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?». Entonces Dios le dijo: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso, quedarás maldito y serás expulsado del suelo que bebió la sangre de tu hermano. Cuando cultives la tierra, ya no te dará fruto como antes, y andarás errante, sin hogar». Caín contestó con tristeza: «Mi castigo es demasiado grande. Me expulsas de tu presencia, y cualquiera que me encuentre podrá matarme». Pero Dios le respondió: «No será así. Si alguien mata a Caín, será castigado 7 veces más». Y Dios puso una señal en Caín para que nadie le hiciera daño. Así, Caín se alejó de la presencia de Dios
y se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Tiempo después, Caín tuvo un hijo, al que llamó Enoc, y construyó una ciudad con su nombre. De su descendencia nacieron hombres que hicieron cosas grandes. Uno fue el primero en vivir en tiendas y criar ganado. Otro inventó los instrumentos musicales, como el arpa y la flauta. Y otro trabajaba el bronce y el hierro. Con el paso del tiempo, Adán y Eva tuvieron otro hijo, al que llamaron Set, diciendo Eva: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. De Set nació Enos. Y desde entonces, la gente empezó a invocar el nombre de Dios. Capítulo 5. Los descendientes de Adán. Dios creó al ser humano a su semejanza. Hombre y mujer los creó y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense. Cuando Dios los creó, los llamó simplemente humanos. Adán tenía 130 años cuando tuvo un hijo que se parecía a él, y lo llamó Set. Después de tener a Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años y luego murió. Set tenía 105 años cuando tuvo a Enos. Después de tener a Enos, vivió 807 años y tuvo más hijos e hijas. Set vivió 912 años en total y murió. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Después de eso, vivió 815 años y tuvo más hijos e hijas. En total, vivió 905 años y murió. Cainán tenía 70 años cuando nació Mahalaleel. Después de eso, vivió 840 años y tuvo más hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y murió. Mahalaleel tenía 65 años cuando nació Jared. Vivió después 830 años y tuvo más hijos e hijas. En total vivió 895 años y murió. Jared tenía 162 años cuando nació Enoch. Después vivió 800 años más y tuvo más hijos e hijas. Vivió en total 962 años. Y murió. Enoch tenía 65 años cuando tuvo a Matusalén. Enoch vivió siempre buscando agradar a Dios, y después de tener a Matusalén vivió 300 años más, teniendo hijos e hijas. En total vivió 365 años. Pero Enoch no murió como los demás. Un día simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó consigo. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después vivió 782 años más y tuvo más hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años, el más anciano de todos, y luego murió. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo al que llamó Noé, diciendo: este niño nos traerá consuelo en nuestro trabajo y en el sufrimiento que viene de la tierra que Dios maldijo. Después de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Vivió 777 años y murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Así comenzó una nueva generación que pronto cambiaría la historia del mundo.